Sean todos bienvenidos a Termómetro Económico, donde mediremos la temperatura semanal del mundo, con David Mendoza. Buenos días, mis queridísimos compañeros de este barco que llamamos Termómetro Económico, donde le tomamos la temperatura al mundo. El día de hoy, 18 de abril, estará en los controles Rafael Cedeño, en la edición y montaje Raúl Sánchez, en las redes Victoria Nieto, en la coordinación Norángel Liscano y en la dirección el amigo Elías Santana. Estamos en abril de calor, el abril de los calores. Un día como hoy, en las efemérides, mueren José Rafael Pocaterra, escritor, periodista y diplomático venezolano, y Albert Einstein. De tal manera que decidimos empezar el programa con un pensamiento de Albert Einstein, y este me gustó mucho. Dos cosas son infinitas: la estupidez humana y el universo, y no estoy seguro de lo segundo. Vamos sin más. Le hemos dedicado el programa a Django Reinhardt, este extraordinario guitarrista, padre de lo que llaman Gypsy Jazz o Jazz Manouche. Vamos a escuchar a Django Reinhardt. Maravilloso, Django Reinhardt. Escuchamos Minor Swing. Vamos con nuestra editorial.
El dólar muere como moneda de reserva internacional, agoniza, está viva y coleando. Hemos titulado El dólar vivo y coleando. Hubo un acuerdo que se firmó el 29 de marzo entre el gobierno de China y Brasil. China se ha convertido en los últimos 10 años en el principal socio comercial de Brasil. Una Brasil, por cierto, que no tiene un gran intercambio comercial internacional. Brasil es un país de un bajo nivel de intercambio comercial internacional. De tal manera que estamos hablando aproximadamente de una cifra estimada de 150.000 millones de dólares en intercambio entre China y Brasil. Han decidido firmar un acuerdo comercial para transar en sus propias monedas y no transar en dólares. Por supuesto que esto, sumado a la guerra o a la invasión de Rusia a Ucrania y la obligación que ahora tienen los países que compran los productos, los insumos energéticos rusos, el gas, el petróleo, de pagar en rublos a Rusia por esas mercancías, por esas materias primas, por esos commodities. Se suma una cosa y otra para hacer temblar el mercado, sobre todo especulativo, pero especulativo ideológico, no especulativo financiero, sobre la muerte del dólar como moneda de reserva. Y por eso decidimos hacer este programa aclaratorio que permite echar luces sobre la verdadera situación del dólar como moneda de reserva y las magnitudes, los números de los que estamos hablando, para que no quede como un chisme o un cuento de esquina, de borrachitos de esquina, sino un análisis serio que nos permita determinar si efectivamente podemos esperar prontamente la muerte del dólar como moneda de reserva mundial, como moneda de reserva internacional. Para lo cual hemos decidido hacer un primer recuento histórico de cómo nace el dólar como moneda de reserva internacional. Es muy importante este nacimiento, porque el nacimiento le da pie luego a la estructura financiera mundial. El dólar como moneda de reserva nace bajo el acuerdo de Bretton Woods. Bretton Woods es un lugar en Estados Unidos donde se reunieron toda la clase política y económica del mundo, luego, en vísperas de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, para recuperar el comercio internacional, estimular el comercio internacional y hacer más eficiente el intercambio de mercancías. De modo de no tener una moneda cruzada con otra moneda y luego que fuera no convertible aquella moneda. Por ejemplo, si yo comercio, un país A comerciaba con un país B y el país B le pagaba con la moneda de B, luego si el país A quería comerciar con el país C, no le podía pagar con la moneda de B. Esto generaba una ineficiencia tremenda en las finanzas públicas y eso es lo que había que combatir inmediatamente. Por eso se decide crear una moneda de reserva internacional, donde los bancos ya no trabajen con oro, los bancos centrales de los países, sino que trabajen con esta moneda. Se decide que es el dólar por varias razones, pero la fundamental es que Estados Unidos se erige como la gran potencia mundial luego de la Segunda Guerra Mundial, ya sin dudas, y fue determinante para ganar la guerra. Estados Unidos entonces se convierte en el país poseedor de la moneda de reserva internacional. Todos los países aceptaron comerciar con esta moneda, lo cual le trajo un inmenso potencial de riqueza a Estados Unidos, pero también ha permitido que el mundo efectivamente dinamice el comercio internacional y crezca de la formidable manera que lo ha hecho a partir de esa fecha. El mundo entero ha crecido. Los niveles de vida del mundo han crecido a partir del acuerdo de Bretton Woods. El acuerdo de Bretton Woods también pues le da nacimiento a la ONU.
que es una herencia prácticamente de una semilla que se llamaba Unión de Naciones. Ahora se convierte en la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. Así también nace el Fondo Monetario Internacional, nace el Banco Mundial, todo ello creando una estructura comercial, la Organización Mundial del Comercio, creando la estructura comercial, financiera y económica que le permita al mundo crecer sin demoras para recuperar la economía de los países, lo cual, como ya tratamos en otro programa, también se acompaña, en el caso de Europa, de un plan económico de recuperación que Estados Unidos termina por ponerle el seudónimo de su autor, el señor Marshall, y que se llama el Plan Marshall, que consistía en una serie de ayudas a cada país en Europa, incluyendo a Rusia, la cual no aceptó, porque entre otras cosas ese acuerdo también planteaba parar el comunismo y Rusia no estaba interesada en esa bandera, evidentemente. También evitó que le dieran la ayuda a Polonia. Ese es el nacimiento del dólar como moneda de reserva mundial. Si ustedes revisan un dólar, dice, no, en Dios confío. In God we trust. En Dios confiamos. ¿Por qué dice eso? Porque resulta que los gobiernos le entregaron el oro a la Reserva Federal Norteamericana porque ahora lo iban a cambiar por dólares para mantener en su reserva. Por alguna razón muy conocida y notoria que tiene que ver con la guerra de Vietnam, Estados Unidos imprimió demasiado dinero, con lo cual se rompió el equilibrio y el precio de convertibilidad entre oro y dólares. Todo el mundo quería que le devolvieran su oro y Estados Unidos no se los devolvió y suspendió temporalmente, hasta el día de hoy, desde esa fecha, la libre convertibilidad de la Reserva Federal en oro. Eso creó una nueva dinámica en la cual el dinero que tú tienes no lo tienes porque lo puedes convertir en oro, sino que lo tienes porque esa economía está creciendo. Y el hecho de que esa economía crezca te enriquece a ti y luego también permite que tu economía crezca. Esa explicación que le dio Estados Unidos al mundo, lo cual cambió las finanzas del mundo, las transformó para siempre. Por eso cuando a mí me hablan de que van a crear una moneda, por ejemplo el petro, y lo van a anclar en el precio de una materia prima, a mí me parece eso una fatal locura. Un discurso desquiciado de una persona que no conoce cómo precisamente el anclaje no es posible, sino a través del crecimiento económico. Parece que no hubieran estudiado monetarismo, que no hubieran estudiado economía clásica. Pero bueno, ese no es el tema. El tema es que nace el dólar, todo el mundo lo acepta y el mundo crece. Crece económicamente, es decir, el mundo crea más riqueza. Casi todos los países del mundo se vuelven mejores países, se vuelven menos pobres algunos y más ricos otros. De tal manera que dio resultado haber generado ese acuerdo para que el dólar fuera moneda de reserva, más allá de todos los intrínculos que el dólar ha ido pasando. Ahora se dice que China, debido a su crecimiento económico en los últimos 11 años o 10 años, que ha sido también increíble, titánico, apoteósico, de casi 10 puntos del PIB anual. 10% anual del PIB es una barbaridad. Y lo han hecho durante una década y eso no es sostenible en el tiempo. ¿Cómo lo han hecho? Lo han hecho devaluando su moneda, manteniendo una subvaloración de su moneda. En otras palabras, manteniendo el yuan barato con respecto al dólar. Si tú mantienes el yuan barato con respecto al dólar, entonces en China los salarios son menores y te permite, al empresario le permite gastar menos, le permite que los costos disminuyan, los costos y los gastos los costos de producción y los gastos asociados a la administración y al resto de las actividades de la empresa disminuyen en la medida en la cual la moneda en que yo pago es más barata, lo cual hace que luego mi precio de venta sea más competitivo. Y esa competitividad que adquiere China haciendo no más que otra cosa que se llama dumping cambiario, que es mantener unos tipos de cambio o unas tasas cambiarias por debajo de lo que deberían estar, permite que China le exporte al mundo todos sus productos, todos sus servicios,
y que muchas empresas que quieren ahorrar costos se vayan a China a producir allá. Eso le ha creado a China un crecimiento formidable, crecimiento que se centró específicamente en el área industrial, en el área de la producción industrial. China probablemente ya no pueda seguir creciendo a ese nivel en el área industrial, porque eso ya tiene una capacidad de producción que está llegando a su límite. Necesita crecer en otras áreas, como la economía del conocimiento. Por eso ha invertido tanto en tecnología en la última década China, porque está creando las bases para la transformación económica, de una economía basada en la industria a una economía basada en el conocimiento, en la producción de tecnología, en la producción de marcas. China, con ese crecimiento formidable, pretende tratar de que el dólar ya no sea la moneda de reserva mundial. ¿Puede lograrlo? A largo plazo puede lograrlo, pero a corto plazo o a mediano plazo lo va a lograr. Yo lo dudo mucho, independientemente de los acuerdos que estén firmando. Por cierto que el BRICS, que es Brasil, Rusia, India, Sudáfrica, estos países que conforman el BRICS, Rusia, India, China, Brasil y Sudáfrica, ya tienen un acuerdo para ellos para ellos hacer el comercio, para ellos generar su comercio, el propio, en sus monedas y no a través del dólar. Ya ese avance está allí en el BRICS. De tal manera que el acuerdo entre Brasil y China específico no es más que el BRICS fortaleciendo sus lazos, lo cual está muy bien. Así lo hizo Europa. Europa creó la Comunidad Europea y el Banco Central de Europa crearon su euro, y por supuesto que los países que pertenecen a la Comunidad Europea, parte de sus reservas las tienen en euros, lo que significa que disminuyó la tenencia de reservas en dólares en los países de Europa. Y el dólar no cayó por eso, no dejó de ser la moneda de reserva mundial por eso. Hay menos dólares en las reservas internacionales de los países europeos, pero no es que ya no es la moneda de intercambio comercial mundial. Eso lo aclaro. Pero vale la pena revisar algunos números. Vamos a ver cuál es el tamaño de Estados Unidos, a ver si China tiene ese mismo tamaño. Estados Unidos en la actualidad tiene un Producto Interno Bruto, que es todo lo que se produce en la economía, se llama demanda agregada, parecido aproximadamente de 25 millones de dólares. Eso equivale en términos ingleses a lo que ellos llaman 25 trillones. China tiene 18,3 millones de millones. Todavía le falta un tercio, poco menos de un tercio, como 25% para llegar al nivel de Estados Unidos. ¿Lo puede lograr? Lo puede lograr. ¿Lo va a lograr tan rápido? No. Recordemos que el crecimiento de China se ralentizó producto de la pandemia. Tuvo que cerrar grandes ciudades como Shanghái, que es una zona donde está protegida económicamente de tal manera que ahí se pueda producir unas cantidades increíbles. Shanghái, por ejemplo, fue cerrada, y así como Shanghái varias otras, y bajaron su producción. China está produciendo menos de lo que producía, se ralentizó bastante la producción china. El caso de algún otro país, por ejemplo, como Japón, que es el tercero Producto Interno Bruto en el mundo, tiene 4 millones de millones. Y todos los demás están muy por debajo. Por ejemplo, Rusia tiene 2 millones de millones, es decir, 2 trillones. Ese es el tamaño de su economía. Rusia no representa para Estados Unidos un peligro desde el punto de vista económico. Rusia representa para Estados Unidos un peligro desde el punto de vista nuclear, exclusivamente, ni siquiera militar, porque se ha demostrado que Rusia no tiene fuerza militar. Exclusivamente nuclear. El caso
de cualquier otro país está por debajo de esos niveles de Producto Interno Bruto. En otras palabras, dadas las dimensiones de Estados Unidos, difícilmente otra moneda pueda tener el respaldo que la moneda de Estados Unidos tiene. Y si además sumamos que el gobierno chino mantiene su moneda subvalorada para poder exportar y ser competitiva, mientras que Estados Unidos justo en este momento está recogiendo todas las políticas expansivas que tuvieron que generar a través de unas tasas de interés muy bajas para combatir la pandemia, y están recogiendo toda esa liquidez, subiendo las tasas de interés, que han ido de 0.25%, donde están hoy en 5%. Quiere decir que las letras del Tesoro están pagando 5%. Si usted compra una letra del Tesoro, ya le están pagando 5%. Y eso va a seguir aumentando, porque pretenden bajar la inflación y crear tasas positivas. Esto significa que las letras del Tesoro estén probablemente por encima de la inflación. Llevar la inflación a un dígito pequeño y las letras del Tesoro mantenerlas por encima de 3 o 4%. Eso es lo que se pretende hacer en el mediano plazo con la política monetaria que está estableciendo la Reserva Federal, lo cual hace que el dólar valga más, y si el dólar vale más, usted lo quiere tener en las reservas, no lo quiere sacar. De tal forma que no tiene mucho sentido hablar ahorita de que el dólar está destruido y que nadie va a querer el dólar como moneda de reserva para ahorrar, para el ahorro de los países. Habiendo aclarado esto, que me parecía muy importante, vamos a ver ahora otros elementos que pudieran ayudarnos a entender si el dólar puede o no perder su supremacía como moneda de reserva en cuanto a las reservas internacionales del mundo. Hay tres elementos que podemos evaluar. El primero se llama índice del valor del dólar. Es el valor del dólar con respecto a otras monedas. Bueno, excepto la caída de 2000 y de 2008, que fueron las crisis financieras, el dólar lo que ha hecho es crecer. Ha tenido una pequeña caída últimamente, pero lo que ha hecho es crecer. No estamos frente a una caída del dólar en cuanto a su precio con respecto a las otras monedas. Luego está la demanda de bonos a 10 años, que se explica un poco con lo que acabo de decir. La demanda de bonos a 10 años está aumentando porque están aumentando las tasas de interés. Si estuviera cayendo sería un mal indicativo. En tercer lugar está el tema de las reservas internacionales. ¿Cuánto porcentaje de las reservas internacionales del mundo están guardadas en dólares? En 1967, 74% de las reservas internacionales del mundo estaban en dólares. En 1991 fue cuando tuvo su piso, su caída más pronunciada, llegando a 46%. Luego de eso, en el año 2000 fue 70%, y luego hubo una caída porque en el año 2000 es cuando se asume la Comunidad Europea, y ese hecho hace que se reduzcan en Europa la tenencia de dólares en las reservas internacionales, por lo cual la tenencia de dólares en porcentaje mundial en reservas internacionales llega a 59%, 60%. Ese es el número que hay ahora. Es un número suficientemente fuerte como para darnos cuenta que ninguna de las tres evaluaciones que hemos hecho nos dicen que el dólar esté perdiendo su supremacía como moneda de reserva mundial, como moneda de reserva internacional. Esta explicación se la voy a dedicar a un gran amigo, padre para mí, Simón Hernández, porque él tenía esa inquietud y me la consultó y la estoy respondiendo a través de este programa. Espero que la explicación haya sido clara. Por otra parte, pareciera más sensato confiar en un banco en Estados Unidos donde hay una democracia, a pesar de que hay unos que la discuten o no. Definitivamente Estados Unidos es un país mucho más democrático que China y cree más en el libre mercado que China. Y las intervenciones del Estado norteamericano en la economía son intervenciones keynesianas. Es decir, son intervenciones monetarias, mientras que en el caso de China son intervenciones en la propia actividad comercial. Esto hace que pareciera más confiable la Reserva Federal norteamericana para un inversionista que el Banco Central de China. Por todas las razones expuestas, pareciera que por ahora el yuan no va a desplazar al dólar en cuanto a la supremacía
en la tenencia de esa moneda como moneda de reserva mundial, como moneda de reserva del comercio mundial. Vamos a escuchar a Django Reinhardt, Belleville. Vamos a hablar de Django Reinhardt. Django Reinhardt nació, y esto es muy importante, el 23 de enero, el día que nace la democracia venezolana, el 23 de enero, en el caso de él, de 1910, en Bélgica, y muere en Francia el 16 de mayo de 1953. Django, un tipo que era muy humilde, de origen humilde, creó el jazz gitano, lo que llaman el jazz manuche o gypsy jazz. Revolucionó la forma de tocar la guitarra, creó un estilo único. Es el héroe de todos los guitarristas que yo conozco, incluyéndome a mí, que no soy un guitarrista profesional, sino un guitarrista popular, pero es extraordinario Django. ¿Por qué es el héroe Django? Porque Django tocaba la guitarra, vivía de tocar jazz, crea un grupo de jazz influenciado por el jazz de Estados Unidos, pero también porque era un amante de un estilo francés que en esa época era muy popular. Lo fusiona con el jazz americano y crearon una forma de jazz muy propia, única. Y esa forma, tanto de tocar guitarra como de interpretar el jazz y sobre todo los instrumentos también que usaban, le dio un sonido muy particular. Le dio un sonido muy particular a una fusión entre el muset,
que era el tipo de música que él interpretaba, y el jazz, que se trajo de Estados Unidos. Interpretaron durante muchos años en el quinteto del Club de Francia, el quinteto Hot del Club de Francia, el Hot Club de France. Y allí revolucionaron el jazz. Revolucionaron el jazz. ¿Qué ocurre y por qué es el héroe? Porque Django estaba en su tráiler donde vivía con su señora hacía algunas manualidades, y él sin querer tumbó una vela que la señora tenía, y esos materiales eran inflamables, y se quemó el tráiler. Ellos lograron salir, pero él sufrió heridas muy profundas. Estuvo hospitalizado un buen tiempo y al final salió del hospital más o menos sano, pero se podrán imaginar que su mano izquierda, imagínese usted que usted sea guitarrista y que usted se le queme la mano. Le quedaron el dedo meñique y el dedo anular, le quedaron prácticamente pegados del dedo medio. Casi perdió los dedos. Le quedó eso muy mal. No tenía prácticamente nada allí, sino como unos ojitos. Les invito a que lo busquen y le vean la mano. Y Django lo único que podía hacer era tocar la guitarra con el dedo pulgar detrás para apoyarse y los dedos índice y medio para hacer las pisadas. Eso lo obligaba tanto en la pisada del acorde como en la pisada de las notas en el punteo a tocar con esos dos dedos. Y el pulgar simplemente para apoyarse. Django se hizo un virtuoso manejando la guitarra, reinventando su forma de tocar y de interpretar. Incluso, como no podía tocar todas las cuerdas en ciertos acordes, empezó a utilizar acordes en sexta. Y los acordes en sexta le dieron una musicalidad muy hermosa, muy distintiva al jazz manouche. Es así que nuestro héroe, Django Reinhardt, que muere relativamente joven, cambió la forma de tocar guitarra, cambió la forma de hacer jazz, y a su manera cambió la música y la historia de música del mundo. Ese es nuestro personaje artístico hoy, nuestro músico al que le estamos dedicando el programa el día de hoy, Django Reinhardt. Lo hacemos además con mucha emoción, y vamos a escuchar la tercera pieza, The Shake of Harvey.
Aquí estamos de vuelta para comentar algunas cosas de interés que seguramente vamos a poder analizar muy bien, muy bien. Quiero empezar el análisis de lo que vamos a hacer hoy con un comentario que se me atravesó el día de ayer, un hecho que se atravesó el día de ayer porque no estaba planificado para el programa, que es un programa televisivo que se transmitió el día de ayer por BTV, donde Maduro da una serie de informaciones muy parecido a lo presidente. Se llama Maduro Más. Todo el mundo ha hecho énfasis en que además la presentadora es una inteligencia artificial, un avatar de inteligencia artificial, y que eso es lo que le ha dado el rasgo distintivo al programa de Maduro. Yo estuve viendo alguna parte del programa, no lo vi todo, porque me es muy difícil, la verdad. El tiempo es muy valioso y no vale la pena perderlo. Por tal motivo yo lo invierto muy bien. Y el poco espacio que vi el programa, el poco tiempo que le dediqué a ver ese programa, me hizo reflexionar varias cosas. La primera, Maduro dice que viene el canciller de Rusia, el señor Lavrov, que debe estar aquí hoy, si no entendí mal, porque está haciendo una gira por Latinoamérica, ya fue a Brasil, ahora me imagino que viene a Venezuela y después va a Cuba y después va a Nicaragua. Algo así entendí. El señor Lavrov viene, según Maduro, a revisar todos los acuerdos, a revisar la relación y también para hablar del tema geopolítico. Viene en el marco de las reuniones que está llamando el presidente de Colombia, Petro, para hablar sobre el tema de Venezuela, levantamiento de sanciones y búsquedas de las salidas democráticas necesarias para que el país se destranque. Y lo que Maduro dice, en primer lugar, es que Lavrov viene a eso. Y cuando luego habla, porque habla inmediatamente después del tema de Petro y sus gestiones, debe ser que Maduro nombró canciller de Venezuela a Petro. Pareciera que el canciller de Venezuela es Petro. Pero bueno, pasándole por encima ese hecho, y que está tan débil a nivel internacional que no se puede presentar él, no puede representarse él ni su propio gobierno a sí mismos. O sea, algo indecoroso. Un gobierno que necesita mampuestos. Es algo terrible lo que está pasando en Venezuela. Pero bueno, pasando también por encima de eso, Maduro dice que se tienen que acabar las sanciones porque el siglo XXI, y lo dice textualmente porque lo anoté, lo voy a leer de lo que anoté, el siglo XXI debe ser un siglo, y dice en este orden, de respeto al derecho internacional, a la autodeterminación de los pueblos, a la soberanía y a la libertad de los países. Y es que Ucrania no merece respeto a su autodeterminación, a su soberanía, a su libertad, a que Rusia respete el derecho internacional. ¿Cómo es que Maduro puede enarbolar esas banderas justo después de anunciar la venida del canciller de Rusia a Venezuela? Eso es algo que se cuenta y no se cree. Eso no tiene sentido. Este señor habla puras estupideces. Son mentira tras mentira y tras mentira, y está tan acostumbrado a decir cosas que no tienen sentido. Contradicciones abiertamente feroces, extremas, y nadie le dice nada. En Venezuela los medios de comunicación lo mejor que encontraron fue decir que en ese programa había un avatar. No se preguntaron por qué él puede exigir para Venezuela respeto al derecho internacional, a la autodeterminación de los pueblos. Por cierto, él no respeta la autodeterminación del pueblo de Venezuela, pero sí exige en nombre de la autodeterminación del pueblo de Venezuela que le quiten las sanciones. En otras palabras, vamos a aclarar esta idea. Él exige en nombre del respeto al derecho internacional. Él exige en nombre de la autodeterminación del pueblo de Venezuela, exige en nombre de la soberanía de Venezuela y exige en nombre de la libertad de Venezuela que le levanten las sanciones.
pero él no se compromete a hacer elecciones justas, competitivas, libres. Y no hacer elecciones justas, competitivas y libres es una forma de opresión. De tal manera que él enarbola banderas a nombre nuestro que él no nos respeta a nosotros. Eso en primer lugar. En segundo lugar, que Lavrov no le respeta al pueblo de Ucrania, porque Lavrov está hablando en nombre de un gobierno al cual él representa. En otras palabras, el gobierno que Lavrov representa no respeta los derechos de Ucrania, no respetó el derecho internacional, no respetó la autodeterminación del pueblo de Ucrania, no respetó la soberanía de Ucrania y no respetó la libertad de Ucrania. Entonces hablan de unos respetos que ellos no dan, que ellos no ofrecen. Vamos a escuchar a Django Reinhardt. Acabamos de escuchar Minor Blues con Django Reinhardt. En resumen, para no dejar la idea al aire, el programa de Maduro presentó un espacio en el cual, en primer lugar, habla de la venida de Sergei Lavrov para discutir temas de la relación bilateral, pero también para revisar la geopolítica mundial. En el marco de lo que él anuncia luego, que es las gestiones que está realizando su canciller. El canciller de Maduro ahora es Petro. El canciller de Venezuela, Petro, que también tiene el cargo de presidente de Colombia en sus ratos libres, para crear una reunión entre países y ver cómo se le busca salida a Venezuela, tanto en el tema de las sanciones como en el tema de la democracia, de las elecciones. Por cierto que no estoy para nada en contra de las gestiones de Petro. Lo que es triste es que un gobierno tenga que recurrir a eso porque él mismo no se puede representar, porque es impresentable. Esto lo hace Petro, por supuesto, no solo por el bien de Venezuela, lo que se le agradece, sino por el bien de Colombia. Porque una Venezuela en mejor situación es una Venezuela que manda menos migración por América Latina, incluyendo Colombia, que es el país que más recibe, lo cual hace que los gastos
del gobierno colombiano disminuyan. Y por otra parte, genera mayor intercambio comercial, lo cual también beneficia a Colombia. De tal manera que Petro está haciendo una gestión a favor de su país. Gestión que debería hacer el gobierno de Venezuela. Y presenta luego una discursiva en la cual, en nombre del respeto internacional, del derecho internacional, en nombre de la autodeterminación del pueblo de Venezuela y en nombre de la soberanía y la libertad del pueblo de Venezuela, se deberían levantar las sanciones. Pero él no respeta la autodeterminación de Venezuela, no respeta la soberanía y no respeta la libertad del país, cuando dice que si no le quitan las sanciones no va a hacer elecciones limpias y justas, porque no hacer elecciones justas es una forma de agresión al pueblo de Venezuela, es una forma de opresión al pueblo de Venezuela. Entonces él, en nombre de los derechos del pueblo de Venezuela, exige que otros países tengan una conducta determinada, pero él somete a esa conducta de otros países el hecho de él también ejercerla. Él no va a respetar la autodeterminación nuestra, ni la soberanía nuestra, ni la libertad nuestra en cuanto a unas elecciones justas y limpias, si a él no le quitan las sanciones en nombre de todos esos mismos elementos. Es una gran contradicción. Es una gran contradicción. Y luego, recibir a Lavrov para hablar de geopolítica, cuando Lavrov no le respeta, no respeta el derecho internacional, porque representa un gobierno que no respeta el derecho internacional, que no respeta la autodeterminación del pueblo de Ucrania, que no respeta la soberanía del pueblo de Ucrania y no respeta la libertad de los ucranianos, pues es una gran contradicción. A lo largo de 10, 15 minutos, ese hombre se contradijo un montón de veces. Yo le voy a recomendar, y me extraña también que los medios de comunicación lo que hablen es de un avatar en inteligencia artificial presentador del programa y no que no se den cuenta de estas grandes contradicciones, de estas metidas de pata tan grandes, de estas faltas de consistencia de un gobernante que nunca debió llegar ni a canciller. Una cosa terrible. Yo le voy a recomendar al señor Maduro que tome clonazepam, que descanse. Y por último, con respecto a ese tema, dos cosas. La primera, evidentemente Maduro hace ese programa y esto es lo que más nos tiene que alegrar. Maduro hace ese programa en estas condiciones del país, en este momento preelectoral, porque se sabe que está caído en las encuestas. Ese programa es producto de que él se sabe derrotado en unas elecciones. Maduro está desesperado porque sabe que todos los días cae en las encuestas. Porque no lo quiere ni su mamá. Ya no lo deben querer ni sus parientes, excepto los que trabajan con él. Maduro está muy caído en las encuestas. Y todo el chavismo y todo el madurismo, todo eso está venido abajo. Saben que van a perder unas elecciones, sea que las hagan este año, que las hagan el año que viene, cuando ellos quieran. Porque todo es cuando ellos quieran. Pero él respeta la autodeterminación de los pueblos, la soberanía y la libertad, pero él, si le da la gana, adelanta las elecciones, y si no la traza, y si no la baila, y si no la baila pegado, y si no la baila zapateado. Esa es la libertad del pueblo de Venezuela y el respeto a las normas que esta gente le tiene a la ley. De tal forma que Maduro está preocupado por su alto nivel de rechazo y su bajo nivel de aceptación. De eso no tenga usted la menor duda. Y eso es lo que muestra la creación de ese infame programa televisivo, donde lo que busca es acercarse a la gente y lo que está haciendo es metiendo la pata. Visto el programa, yo hice muchas anotaciones que evidentemente solamente voy a decir que antes él decía que él era el único capaz de garantizar la paz. Y yo creo que en este momento él no garantiza la paz venezolana. Para salvar tu futuro, vota contra Maduro. Lo voy a repetir. Para salvar tu futuro, vota contra Maduro. Ese es el eslogan que vamos a tener en este programa, que lo ofrecí el programa pasado y aquí lo tenemos. Para tener futuro, vota contra Maduro. Lo dejo con Django Reinhardt y me despido hasta el martes que viene y cuídense mucho.
el final de Termómetro Económico. Te invitamos para el próximo martes a las 10 de la mañana con David Mendoza por radiocomunidad.com.